Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Una nueva semana que iniciamos con debates públicos, ya saben, cada martes, miércoles y jueves con ustedes. Hay mucho desde luego que analizar y que contar en este día. Tanto hablar del dopaje, tanto pensar que los ciclistas eran los que se dopaban, ahí está Armstrong y las sospechas que han recaído o la confirmación que ha recaído en algunos casos sobre otros ciclistas, y ahora resulta que los que se dopan son los partidos políticos. Es decir, reciben de forma ilícita, no sé cómo llamarlo, sobresueldos para esforzarse aún más o no. Eso último no está del todo claro, pero el caso es que podría decirse que existe también un dopaje en los partidos políticos, con ese caso Bárcenas. Algunos han pasado de denominar esto democracia o partitocracia, decían otros, a llamarlo cleptocracia, es decir, gobierno de los que roban. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestros invitados a debatir estos asuntos, y ustedes dirán, ¿pero esto qué tiene que ver con Asturias? Bueno, tiene que ver en cierta medida porque durante la época en la que fue tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, había un secretario general, o como algunos decían, un general secretario, que era el actual jefe de la oposición o de uno de los partidos de la oposición en el Principado, de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos. En fin, Gustavo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, ¿eh? Esta cosa de Bárcenas y todo esto ya no nos pilla, o sea, no nos causa ni sorpresa ya, ¿no? ¿Qué? No, es decir que desde los romanos se sabe que las maquinarias hay que engrasarlas. Todo depende de que sea más elegante o menos elegante. Y si vamos a fijarnos, es todo cuestión de magnitudes. Hablan de 22 millones de euros, que si lo pones en pesetas es una exageración. Son 4.000 millones de pesetas, son cifras inimaginables. Pero si lo comparas con el Niemeyer, es menos de medio Niemeyer. Lo cual quiere decir que, ¿cómo se puede gastar 8.000 millones de pesetas o 9 millones en el Niemeyer, ¿no? Pero sí que es mucho. Pero bueno, al margen de este asunto, aquí se mezclan muchas cosas, porque en principio que se pague el dinero en un sobre, pues es un modo de evitar comisiones en los bancos. No quiere decir que eso sea ilegal, ni quiere decir que eso no vaya a figurar luego en una nómina, en una contabilidad. Ahora, es raro, normalmente es raro lo de los sobres. Que el 3% no se queda en Cataluña, pues también es de suponer que no va a ser una anomalía de allí. Y que los fondos de reptiles, pues en denominación que se introdujo en la época de Bismarck, pues precisamente para denominar aquellos fondos con los que se engrasaban a los periodistas, a la opinión pública, bueno, a quienes controlaban la opinión pública, entonces los políticos comenzaron a ingresar aquella maquinaria, pues es así. Es cierto que hablando con empresarios, pues yo hace mucho tiempo, pues que sí, tenían asumido, pero en toda España yo he hablado con bastantes, en distintos sitios tenían asumido que había que dar una mordida, que había que ingresar la maquinaria. Y entonces, pero claro, nadie ha denunciado nunca nada así. Hombre, ha habido algunos casos, pero digamos, en términos judiciales de poderse demostrar, en este caso, el PP dice que no tiene nada que ver, que no tiene ninguna cuenta en Suiza, que todo lo que tiene allí lo tiene este señor. Claro, es raro pensar que este señor pudiera obtener esas cantidades ingentes de dinero pues por dádivas o donativos que le hicieran por su cara bonita. Entonces caben dos opciones: o que sisaba de lo que tenía que administrar del partido, con lo cual el partido, o que abusaba del nombre del partido. Cualquiera de las cosas pues es un desmadre absolutamente de gestión, de control, de todo, donde tan responsables son los que ponen la mano como quienes aportan a la mano, que es una situación de corrupción. Que decir que aquí los corruptos no serían solo algunos personajes que están cercanos a la política o más o menos lejanos, sino también los que dan el dinero, los que sean. Que decir que todo está corrupto. Bueno, Ignacio Loy, ¿qué tal, Nacho? Bien, de momento. Bien. No tengo ningún sobre de esos, pero bueno. Eso iba a preguntarle yo, si había visto usted sobres de esos. Estoy lejos de la corrupción porque no toco nada por ahí, no me toca.
No fui ni tentado siquiera a recibir nada. No, lo que yo hago pues no se debe premiar mucho, porque claro, yo lo que creo es que la corrupción en España es una cosa generalizada y estructural, que son cosas distintas. Porque generalizada lo ves cuando intentas comprar un piso, que el de la inmobiliaria te dice, este piso vale tanto, pero tienes que pagar tanto en B porque es de protección oficial. ¿Cómo que es de protección oficial y tienes que pagar en B? Vas a pedir un crédito al banco y el director del banco, un hombre cabal, de derecha seguramente, con corbata, incluso el Opus Dei de corbata, te pregunte, ¿vas a pagarlo todo en nada? ¿Vas a pagar algo en B? Y yo digo, espera, no. Yo les digo, soy funcionario, todo lo que yo ingreso lo sabe el Estado, yo no trafico con armas ni con drogas, no tengo dinero negro en ningún lado. ¿Por qué gano yo pagando dinero en B? Yo no lo acabo de entender. Entonces es una cosa generalizada. Todo el mundo que trabajó en la construcción, un amigo que haya sido topógrafo o que haya obrero de la construcción, sabe que en las obras públicas aparecían por allí pues los responsables del ministerio o de la consejería, iban a comer y pagaba el constructor. Y si no había pagado antes también algo para... Por lo menos la comida. Como se dijo anteriormente, es una cosa generalizada. Y la cuestión es por qué. Y además se ve en muchas cosas. La primera reacción que ha tenido el Partido Popular, los dirigentes con respecto al caso, demuestra claramente que es verdad, que esa práctica existía. Porque la propia Cospedal empieza la frase, hay silencios que significan mucho, dice, todas esas personas que están diciendo cosas que son... Que no pueden demostrar. Claro, iba a decir que son mentira y luego se arrepiente y dice que no pueden demostrar. Bueno, vale, no lo pueden demostrar, pero es evidente. Lo que no hace falta demostrar es que hay un señor que dice que lo estuvo haciendo, que dice que tiene 22 millones, bueno, que dice no, que ya sabemos que tiene 22 millones en un banco, que dice que hizo eso y que como no eviten que vaya a la cárcel, está chantajeando claramente al Estado, que o evitan que él vaya a la cárcel o lo suelta todo. Bien, entonces, ¿por qué está generalizado eso? Yo creo que está generalizado en parte porque la propia estructura del Estado se crea no para tramitar, digamos, o para dar cauce a la participación democrática de los ciudadanos en la transición, sino para salvaguardar la influencia de los grupos políticos y económicos de una época determinada. Entonces se inventan un sistema que es una contradicción, una monarquía constitucional, parlamentaria, una cosa que no es un círculo cuadrado, no hay quien lo entienda eso, ¿qué es eso? Y entonces está todo corrompido, desde la corona, la propia estructura del Estado y todo lo demás. Cuando hay veces que personas, ciudadanos, yo creo que con una cierta ingenuidad dicen, ¿por qué no persiguen los partidos políticos todo el dinero que está oculto? Porque el dinero que está oculto, que no tiene, el que tiene mucho dinero. ¿Y qué tiene mucho dinero? Pues el 85% de las empresas del IBEX 35, que se sabe que tienen cuentas en paraísos fiscales y que son donde se retiran los políticos que fracasan en la política cotidiana. Y es donde están, en los consejos de administración de bancos y de esas empresas. Además, uno no puede blanquear dinero, esas cantidades de dinero, si no tiene la colaboración de un banco. Luego, los bancos participan necesariamente en ese proceso. Y los partidos políticos, desde hace mucho tiempo, los partidos políticos, vamos a decir, mayoritarios, porque a mí no me gusta el rollo de la teoría de ventilar, ¿no? A todos por igual. El ventilador y que pero vamos, el PP y el PSOE, lo sabemos, se financian de manera irregular, desde siempre. Y además hay que recordar otra cosa, la corrupción es estructural, me refiero pues a que no hay separación de poderes. Hemos visto hace poco cómo a un juez se le apartaba por intentar investigar qué había hecho exactamente Gürtel en todo ese proceso. Esa fue la causa de apartar a Garzón de la judicatura. O sea que el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, pues ya sabemos lo que le pasó hace unos meses, ¿no? Un gasto constante de cosas personales, de dinero público en cosas personales. Claro, eso solo se puede resolver de una manera, que es reseteándolo todo. Por eso los rojos defendemos siempre la idea de la República como un partir, otra vez, nuevas estructuras que estén pensadas para dar cauce a la participación democrática y acabar con esas instituciones que no pueden regenerarse. La monarquía no se puede regenerar y es otra de las que está profundamente corrompida también. Se ríe Gustavo. Es que yo cuando me hablas de la República me acuerdo del caso del extraperlo, que eso fue una corrupción
típicamente de la República y además urdida la República Romana también tuvo muchas corrupciones, pero no, pero bueno, el extraperlo fue una cosa muy bonita, que sí, creó hasta un nombre propio para aquella chapuza, y ahí estaban personas totalmente cercanas a los, y de hecho, pues por ejemplo, Unamuno, etcétera, estaba convencido de que iba a caer el gobierno, etcétera, y no pasó nada, tampoco pasó nada, que se echó tierra, que no es seguramente la república ni la monarquía, depende qué y cómo, seguramente las soluciones contra la corrupción pasan por lo que se hace en China, por ejemplo, que es una república también, y que es obligar a que paguen la bala los familiares de los corruptos. Y entonces, aunque en China se están relajando últimamente, porque es decir que algunos ministros corruptos ya en lugar de ajusticiarlos les han permitido pues o cadena perpetua o varios años de cárcel, bueno, para que se puedan ellos suicidar si no lo soportan, etcétera, etcétera. Pero que por esa vía, y de hecho, por ejemplo, la solución... En China, en el último congreso del partido chino, el problema de la corrupción se trató en serio, porque de hecho, que el año pasado, por ejemplo, tuvieron que expulsar como a 6.000 militantes del Partido Comunista Chino por corrupción, de los cuales fueron como 200 tuvieron que ser ajusticiados. Claro, ahí es estructural, en ese caso son con unos abusos millonarios, de robo, de abuso, etcétera, etcétera. Claro, la única posibilidad en ese caso es tomar medidas. Allí las están tomando, y ahí no se puede decir, hombre, no, es que no es el sistema, no es una organización, no está previsto para eso, pero hay quienes abusan en cuanto pueden. En el caso que nos ocupa, en los países capitalistas, en España en particular, la corrupción está totalmente asumida, pero a muchos niveles. Y lo grave es que hay corrupciones que no parecen escandalosas, cuando lo son. Es decir, que haya un futbolista que gane unas barbaridades tremendas, que haya personas que pueden... O sea, que se puede ir por la calle con un coche, que existan a la venta predios, edificios, chalés de unos precios... Eso ya es una corrupción moral absoluta, ante la cual los propios políticos, a medida que se meten y va viendo esas cosas, se les queda cara de idiotas. Es decir, seguramente eran unos ingenuos que cuando accedieron a la cosa pública pues iban emocionados. Luego cuando empiezan a ver la degeneración con la que se encuentran, pues dicen, entonces yo aquí que soy el más tonto que los otros, etcétera. Claro, eso se resuelve tomando medidas en serio, pero las medidas en serio, claro, no es que devuelvan como se ha hecho, que es decir, las soluciones que se ha hecho con el caso de Cataluña. No, es que no lo devolvemos, no pasa nada. Es decir, qué fácil, el entorno de es un cachondeo, y vale, lo devuelves como se hacía en la Inquisición, pero ahora te fusilamos para que no vuelvas a hacerlo, es decir, para salvar tu alma. Una vez que ya te has purificado, que lo has devuelto, para evitar que vuelvas otra vez a caer en esa apatía, pues se te da una salida airosa y honrosa. Y mientras eso no se haga, escepticismo. Yo por eso digo que la cuestión de la República, por supuesto, no es una varita mágica que va a cambiarlo todo, pero cuando las estructuras del Estado las conquistan luchas sociales, siempre son más acordes con los intereses de la mayoría. Cuando es una democracia otorgada magnánimemente por unos franquistas que veían que aquello ya no se podía mantener y tenían que cambiarlo todo para que todo siguiera igual, pues se crean otras estructuras, ¿no? Con una ley electoral injusta que favorece a los grupos minoritarios nacionalistas que no se presentan en todo el Estado, con una separación de poderes que no existe, con más órganos de control judicial y con un poder judicial descontrolado, en fin, pues lo que tenemos en España, ¿no? Que es a unos bancos que se les permite hacer todo, se les permite robar, engañar, y cuando a algunos se le detecta algo dicen, esto no puede ser, es como, esto no puede, lo máximo que se oye decir, esto no puede ser, que yo digo, ¿cómo que esto no puede ser? Mete en la cárcel a toda la gente que engañó para meter los ahorros
¿Y esto se arregla con una auditoría, como ha anunciado el Partido Popular, o qué? Eso es un insulto a la inteligencia de cualquiera que sepa lo que es una auditoría. Eso es insultar a la gente. Se puede insultar con palabras gruesas que ofenden mucho y se puede insultar de esa manera. Yo creo que eso es insultar. Vamos a ver, yo no creo que los que trafican con drogas lleven una contabilidad que un auditor pueda... Ah, muy bien, esto está muy bien todo. Es decir, eso es ridículo. El Partido Popular tendrá fiscalizada el dinero que entra correctamente. Si, como dice este señor, eso es dinero que venía de las comisiones ilegales que pagaban los constructores para que se las adjudicaran las obras, pues eso no lo pueden tener registrado en ningún sitio. Si lo tienen registrado es que aparte de corruptos son imbéciles. Y lo de los recibís, pues es otra cosa un poco absurda, porque ¿cómo vas a tomar un recibí de una cosa? Bueno, no sé, o si él amenaza con que los tiene, será porque realmente, y se están poniendo tan nerviosos que Cospedal, que generalmente habla bien, pues pierde la estructura gramatical del lenguaje, pues a lo mejor es que es verdad eso, ¿no? Pero no, eso es una tomadura de pelo, lo de la auditoría, por supuesto. Sí, vamos a ver, las auditorías ya hemos comentado muchas veces, como cuando se pensaba que también, como citamos antes el Niemeyer, que haciendo una auditoría del Niemeyer se iban a resolver grandes cosas así. El auditor puede decir, vale, aquí hay una factura de 600.000 euros en copas, y coincide. Vale. Y muy bien, vale. Pero, y el auditor sí, puede decir, oye, me parece que toman muchas copas, ¿no? Pero que les va a venir mal al hígado. Pero es lo que dice Ignacio, que es que no tiene absolutamente ningún sentido. Aunque sí es verdad que seguramente las empresas en su contabilidad interna tendrán sus recibos, porque no lo tienen tan sencillo. Pero claro, igual que hay una caja B, hay una administración B interna que no se verá. Al auditor no se lo van a dar, quiere decir, eso lo puede investigar la policía si puede, y si se hacen operaciones como se han hecho algunas veces, como cuando se intervino Ormasa. Pero claro, se intervino Ormasa, cientos de policías y tal a la vez, para que no toquen nada, para que no destruyan nada, para que no borren nada. Y tampoco resolvió nada. Es decir, Ormasa fue una chapuza del Estado de Derecho que todavía le deben a Ruiz Mateos no sé cuántos miles de millones, porque si lo hacen bien, pues no vale encontrarle nada, que está totalmente inexpugnable. Y entonces el decirlo de la auditoría, pues nada, es pura... Por otra parte no pueden hacer otra cosa, ¿qué van a decir? Es decir, que seguramente está el desmadre. Claro, porque lo que está por entender es por qué este señor ha tenido hasta antes de ayer un despacho en Génova y por qué tenía oficina en Génova, etcétera. Es decir, seguramente porque les tiene pillados, les tiene cogidos. Es decir, el chantaje que está haciendo lo viene haciendo hace tiempo. Porque el Partido Popular lo tenía como uno de sus grandes colaboradores, que tenía a su gente muy contenta porque les pagaba muy bien, de esta manera. Lo tienen ya frenado, vamos. Frenado, pero seguía allí y por lo tanto es que les hace algún servicio. Los partidos políticos, la ingenuidad no existe en los partidos políticos. No, ninguna. Entonces, si estaba allí es porque les hacía servicios importantes, interesantes. Además, no hay que olvidar que esta gente son ladrones. Están robando lo público para dárselo a ellos mismos, ¿no? Están adelgazando el Estado para crear negocios en los que ellos puedan entonces ganar. Ellos mismos, no ya para otros. No están trabajando para otros. Lo del el consejero de la Comunidad de Madrid es una cosa descarada, ¿no? Eso es robar, desde el punto de vista de robar al Estado, robar a los ciudadanos, utilizar la gestión del Estado, estar en los gobiernos para quitárselo al Estado para dárselo a ellos mismos. Y por encontrar una ramificación de este asunto con Asturias, ¿la vinculación de cascos está cogida con pinzas? ¿Es una cosa que se está inventando la Nueva España? Bueno, Cascos le oí declarar hace unas horas que él no sabe, que él, por lo que a él respecta, que él no ha cobrado nunca ningún sobre, que todo lo que cobró lo ha declarado, Y entonces, claro, ante esa declaración por su parte, y que lo demás no sabe, pues claro, a mí me consta, por ejemplo, no de Cascos, sí, a mí me consta porque me lo contaron con la mejor intención, personas que se vieron sorprendidas, pues a ver, para deciros exactamente, pues hace 15 años, ya prescrito, entonces. Ya prescrito. No. Una persona que en la Caja de Ahorros de Asturias, que era costumbre, cuando entraban al Consejo de Administración les daban un sobre.
por asistir. Para meter cosas. Un sobre por asistir. No iba vacío, con dinero, con un determinado número de billetes. Y y a la puerta, pum, al entrar. Me lo contaba, pero eso sorprendido. Era la dieta por asistir a la... No, una dieta firmas. Una dieta habrá que firmar. No, esto era un sobre. Lo que es un sobre con una cantidad de dinero, pero que era la costumbre. Luego seguramente lo justificarían en otro sitio. No sé. Normalmente cuando te dan una dieta hay que firmar. Y ahí queda un documento, aunque se dé en líquido. Pero no, en este caso, y la persona de total, fiabilidad, que él quedó absolutamente extrañado. Claro, como vio que era lo normal, yo, pues no voy a ser yo aquí el raro, ni el tonto. Sino que, claro, porque siempre se lo puedes dar a un pobre al salir, ¿no? Bueno, yo por supuesto no manejo información privilegiada de las cloacas del Estado, sino la información que publicó ayer El Mundo, que dice, lo que dice quien destapó todo es que esto en la época de Cascos se generalizó. No fue el inventor, sino que fue el que lo generalizó. Que el que lo pone en marcha él mismo no haya recibido ningún sobre, puede ser, claro, ¿por qué no? Puede ser. ¿Para qué quiere el sobre si ya tiene bastante? Lo que sí es verdad es que las obras públicas avanzaban a una velocidad desconocida desde la época de las pirámides de Egipto, cuando él estaba en el Ministerio de Fomento, ¿no? Todo el mundo decía, es un gran gestor, es un gran gestor. Si toda la empresa pública funcionaba de esa manera, luego, si está generalizado el uso de mordidas en la empresa pública, pues si él fue el que más consiguió que avanzara, lo dejo ahí el argumento. Sí, no, la punta yo solo, por la terminología que se usa para estas cosas, la punta del iceberg parece que es el sobre. Tradicionalmente se hablaba de maletines, ¿no? En un maletín caben muchos sobres. Entonces, un sobre es una cosa cutre, al fin y al cabo. Un sobre es... Y claro, con lo de los euros cambió, porque antes se contaba en kilos, ¿no? El millón de pesetas era un kilo. Y entonces tantos kilos. Entonces para el kilo había que llevar bolsas de basura o maletines. Hay gente muy cutre en Marbella que lo llevaban en bolsas de basura, ni maletines siquiera. Era una cosa para no gastar en maletines. Y es más elástico, y luego para meterlo debajo de la cama o en el doble fondo que se hace en la pared del baño y esas cosas, ¿no? Y luego se humedece, se estropea, esos desastres que pasan con esto. Bueno, vamos a hablar de temas asturianos. No es que este no lo sea, ya ven que tiene también su derivación, sino porque ya que tenemos aquí además precisamente al presidente de la sección sindical de comisiones obreras en la universidad, Nacho, pedís el cese del gerente universitario a pesar de que el hombre ha renunciado a sus pagas extras. A ver, explicarnos. Somos muy malvados. Somos una gente retorcida ahí. No, vamos a ver. El gerente no ha venido teniendo actuaciones precisamente encomiables en el desempeño de sus tareas. Ya hizo varias cosas lamentables. Una, aplicar un recorte que se puede aplicar de varias formas de la peor manera posible, sin avisar a la gente de que el recorte iba a ser muy importante, sin dar tiempo a la gente, por tanto, a reorganizarse y precisamente en el verano. Otros recortes que hizo con las pensiones y algunas declaraciones que había hecho que venían ya poniendo a la gente contenta. Entonces, esto no es un error, sencillamente, después de todas esas actuaciones se le sube el sueldo. Claro, esto indignó a la gente. Además, nosotros nos encargamos de dar información, que es lo que había detrás. Y no está nada claro que sea legal hacer esto. En todo caso, no es ilegal, no es elegante ni ético hacerlo en estos momentos. Pero es que tenemos dudas sobre si las cantidades son las correctas. Y creemos que lo que aparece en los presupuestos es menos de lo que se le quiere hacer firmar ahora. Y luego está el propio proceso. Nosotros inicialmente dijimos que tenía que renunciar a eso o dimitir, pero ahora estamos pidiendo el cese porque precisamente durante el proceso la primera reacción de él fue defender con unos argumentos que son un insulto a todo el mundo, confundiendo el ejercicio de su cargo con su propia persona, como que porque él había hecho recortes en su servicio, él se merecía esa subida salarial. Bueno, una cosa que no se le ocurre a nadie, pero menos a un gerente, que tiene que gestionar lo público con racionalidad, confundir esas dos cosas. Cuando estamos en un momento en el que los directores de departamento, los decanos, pues todos están sufriendo recortes en sus salarios y en sus instituciones, en los centros que dirigen, y que ese dinero que se usa es para gestionar prácticas y edificios y el mantenimiento de los edificios y cosas por el estilo. Entonces, claro, es muy grave en la comunidad universitaria que se haya hecho eso. Y, por supuesto, nosotros sabíamos que el rector, en caso de que el malestar fuera muy generalizado, iba a responder a eso, porque eso también es normal en un rector que lo haga. Y nos parece bien lo que acaban de hacer, pero yo creo que a estas alturas es poco. Uh-huh. Poco.
Sí, hay un desajuste en la organización de la universidad, de la autonomía universitaria, con la figura del gerente y la figura del rector. En la teoría se supone que el gerente tendría que cumplir unas funciones en una universidad que tuviera una cantidad de ingresos de todas esas empresas, fundaciones, de los recursos propios que genera la universidad, etcétera, etcétera, imaginándose pues el empresario de una universidad privada norteamericana. En el caso que nos ocupa, el gerente se distingue muy poco del contable. Que no tiene prácticamente ninguna capacidad de decisión ni de actuación. Claro, cuando el gerente toma medidas como las que tomó, hay que preguntarse, ¿lo hace por su cuenta o es un brazo ejecutor del rector y del equipo rectoral? Claro, sobre el papel, el gerente tendría, en principio, autonomía para hacer determinadas cosas, pero no es la realidad de la universidad en la que estamos, y menos de la Universidad de Oviedo, con lo cual la responsabilidad del rector es absoluta de lo que ha sucedido. Fueron desajustadas algunas entrevistas con el gerente, que el gerente había sido una figura opaca y neutra, que no tiene por qué salir a la opinión pública, como no sale... Es más, apenas si se le conocía, ¿no? No, es que en principio no se le tendría por qué conocer, quiero decir, salvo que sea un empresario que recauda fondos para la universidad, y que entonces sí que cabría que pudiera decir, bueno, yo soy el que, por mi gestión, no por gestionar el chocolate del loro o las transferencias corrientes que hace la autonomía, sino yo por mi posición en el mundo empresarial, porque consigo estos contratos, porque consigo esto, tal, yo voy a tener un bonus, voy a tener un plus en función de los ingresos que yo produzca, etcétera, etcétera. Que ese puede ser el modelo de una gerencia, de una universidad privada, lo dudo mucho, pero bueno, quiere decir que puede darse, porque normalmente las fundaciones, las universidades privadas norteamericanas canónicas, sus ingresos provienen del patrimonio que tienen a través de sus fundaciones, etcétera, acciones, etcétera, y donde ahí el gerente es un gestor de fondos prudencial y conservador para que la cosa se mantenga. Pero bueno, vamos a ponernos en plan estupendo, a imaginar no es la situación. Pero parece que se lo creyó, es decir, salieron en los últimos 3 meses un par de entrevistas donde parecía que era él el que iba a mantener tal, sí, el rector le había dicho que procurase no sé qué, una cosa desaforada y desproporcionada. Con la huelga fue lo mismo, es decir, la última huelga, quitar ahí a todo el mundo linealmente, hubieran hecho o no hubieran hecho huelga sin haber mirado si se había firmado, ¿no? Y luego, estos traspiés que está haciendo ahora, yo recomiendo un informe que trae el Comentario TV sobre este asunto, de una persona que firma letrado y que parece estar informado, donde, según él, el rector habría cometido un error grave al o el equipo rectoral o quien fuera, pero vamos, el rector en el último extremo, quien habría realizado un contrato de alta dirección al gerente cuando no podría hacerse, aunque lo estuvieran haciendo algunas universidades, puesto que el gerente es clase B, y por supuesto no tiene derecho a indemnización en el caso de que se le destituya. Y entonces aquí esto es un asunto que, como no lo resuelva bien, no solo habrá que pedir la destitución del gerente, sino también reconsiderar al propio rector. Muy rápido, sí. Nacho. Bueno, es que el gerente tiene una función que tiene que ver también con la gestión de los dineros, ¿no? Y hay que recordar también otra cosa. Este equipo rectoral se vio beneficiado por una iniciativa del anterior equipo en la recuperación del IVA de determinados conceptos que hasta entonces se le retenían a la universidad, y se reclamó que eso le pertenecía a la universidad, ese IVA que se retenía de investigación, no recuerdo exactamente el concepto, pero se ganó esa reclamación. Entonces se encontraron de repente con un cierto superávit que ya estaba en ello el nuevo equipo en el gobierno, y lo gestionó. Y sin embargo, pues se ha visto muy a menudo una cierta tendencia a
acusar siempre al que se va de todas las malas situaciones que hay. Yo creo que ahora todo el mundo debe tener un poco de conciencia del ataque tan brutal que se cierne sobre la universidad pública y tratar de estar todos un poco unidos en la defensa de pues cosas muy básicas que amenazan con quitarnos, ¿no? Entonces el rectorado está dando muestras de ahorro feroz en muchas cosas y, sin embargo, se permite el lujo de una subida salarial a un señor, bueno, que es bastante cuestionable. Entonces, cuando se está recortando el presupuesto de departamentos, de directores y tal, y la gente está haciendo un esfuerzo por seguir enseñando en la universidad, pues entonces es un momento también en el que yo creo que tenemos que ser todos mucho más conscientes y estar mucho más alerta para hacer las cosas como es debido. Bueno, nos vamos a ir a hacer una pausa publicitaria. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos muy, muy relacionados con Asturias, como van a ver. Hasta ahora mismo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte del programa. La semana pasada hablábamos del caso de ese instituto número 1 de Gijón, donde, como saben, la dirección del centro se decidió a enviar una petición que debían firmar los padres pidiendo poder ejercer contacto físico para parar algunas de las gamberradas que pudieran cometer los alumnos de este instituto en sus viajes de Semana Blanca, de fin de curso, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso parece ser que hay que se ha puesto este asunto bajo control y que hay más colegios e institutos que están tomando medidas para que esas salidas extraescolares, dice hoy el periódico El Comercio, no se desmadren y evitar que se produzcan esas situaciones. A ver, en primer lugar, no sé, claro, Gustavo, los alumnos que van a la universidad ya no realizan ese tipo de viajes, ¿o sí? ¿O en qué situación está ahora mismo? Son mayores de edad. Son mayorcitos, en cualquier caso son mayores de edad. Claro. Todavía, porque la clave de este asunto son los papás y las mamás, y entonces todavía se ve por algún pasillo de alguna facultad el papá y la mamá que va allí a acompañar al niño, aunque parezca mentira, no es broma, ¿eh? Sí. Y a veces, desgraciadamente, el papá o la mamá que van allí a ver si saben algo del niño y descubren pues que no ha probado ninguna, que no va, que no se le conoce, pero y que no se puede hacer nada. Eso también pasa. Pero bueno, en el caso de los institutos y aquí hay un desmadre de exigencias y por parte de los papás y de las mamás, y de considerar que los profesores son como las chachas de sus maleducados hijos, a los cuales se les protege absolutamente por todo y al niño se le salva por todo. Claro, normalmente el niño es un desgraciado resultado de la desgracia de padres que tiene, que encima le quieren echar la culpa luego a los profesores, etcétera, etcétera. Esto es una situación de degeneración que empezó cuando las APAs y las AMAs fueron progresando adecuadamente, y ahora se da la circunstancia de que el grado de conflicto que hay en algunos institutos, claro, cuando al niño le dicen que no ande con el móvil, que no haga esto, que no haga lo otro, las amenazas, es una situación de desmadre. Claro, lo que a mí me sorprende todavía, conociendo como conozco muchos casos y mucha casuística, es que todavía haya profesores pues que mantienen la ilusión de organizar el viaje de estudios o la Semana Blanca para llevar a lo que tenían que hacer. Dice, mire, que le den morcilla y que vaya el papá y la mamá con los niños. Pero eso es la gran bondad que tiene el profesorado al seguir organizando estas cosas, que no tiene obligación de hacerlas, que se hace... ¿Y que envíen esa nota a ti te parece bien, mal, regular? No, pero si es que es normal, si es que, vamos a ver, si es que el problema es que están inermes los profesores que van en los viajes de estudios para poder intervenir. En algunos casos, por exceso también de compadreo, de adulación, etcétera. Pero porque no se puede generalizar, evidentemente hay de todo. Pero es que y normalmente hay los casos extremos, que son los que estropean todo lo demás. Pero como el personal normalmente está ya, porque estamos hablando en muchos casos de gente, quiero decir que aunque son menores de edad, ya están suficientemente fogueados en arenas y en botellones, y entonces, aunque
Y los papás luego van a protestar porque dicen, es que no les pidieron el carné. Y entonces, pues claro, algún mecanismo tiene que haber. Esto se resolvía sencillamente eliminando los viajes. Si se ponen muy tontos los papás y no dicen, ala, pues llevaros vosotros de excursión o contratar unos agentes de seguridad. No hay una solución fácil, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay algunas cosas que convendría matizar. O sea, la primera... Ya me imaginaba. Todos los años se producen cientos, si no miles de viajes de estudios de este tipo. Generalmente no pasa nada, todo el mundo lo pasa muy bien, aprenden mucho, van con los profesores, es un fenómeno de convivencia escolar muy simpático, muy bonito, y no pasa nada. Entonces, esto es la excepción, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo no creo que sea una cuestión tanto psicológica de los padres, aunque algo de eso habrá, ¿no? Yo creo que es más bien una cuestión estructural. Y tampoco pienso que sea una cuestión de las amas y las apas. Al contrario, creo que los padres y madres que están más en esas asociaciones son seguramente los que más claro tienen el problema. Porque el problema fundamental es considerar que la enseñanza es un servicio como otro cualquiera y que la consejería tiene en los estudiantes a los clientes y por tanto tiene que satisfacer sus quejas como si se tratara de un cliente de un servicio de otro tipo. Y claro, eso no es así. La educación es un derecho. Y cuando la persona que lo recibe es un menor, pues hay una legislación específica para los menores que tienen regulados sus derechos de cierta manera y se los limitamos. No les dejamos hacer a los niños lo que les da la gana, ¿no? No les dejamos cruzar por donde les da la gana y no les dejamos dormir cuando les da la gana, no deberíamos, sino que les imponemos ciertas normas para ir socializándolos. Pero claro, cuando las clases no están definidas, las clases me refiero no a la lucha de clases, no primero A contra primero C, ¿no? Sino quién está de un bando y quién está de otro. De un bando deberían estar los estudiantes solos, con su delegado como mucho, y del otro lado deberían estar los padres, los profesores y la consejería y las autoridades. Porque la autoridad del profesor no emana solo de su comportamiento, que también, y de su habilidad. Los profesores en general pues saben hacer eso, porque si no, no sobreviven. Bueno, de hecho hay personas que no soportan ese aspecto de la enseñanza en primaria o en secundaria sobre todo, ¿no? Que ese es el aspecto más difícil, que los profesores de la universidad afortunadamente pues no tenemos ya. Pero ellos saben hacer esas cosas porque por eso son profesionales. Pero además la autoridad viene determinada porque detrás tienes a una estructura, un aparato de una escuela pública, de un Estado, etcétera, etcétera, que es lo que a ti te da esa autoridad. Y eso es lo que se está minando cuando se trata a los estudiantes como clientes que son perceptores de un servicio que la consejería les avala. Y para quitarse el problema del padre que está protestando, pues se desautoriza al profesor aprobándole cuando el criterio académico del profesor es que no debe aprobar, ¿no? Entonces, lo que hay que reforzar es el frente clasista. Aquí hay una clase que lucha contra la ignorancia de toda esta otra clase que son los estudiantes, ¿no? Y hay que unirse todos contra ellos. O sea, que la culpa la tiene la administración, una vez más. Siempre, claro. La culpa siempre es de la estructura del Estado, siempre. Bueno, lo que hay que añadir además a esto es hasta qué punto el irse a Italia, como le ocurrió parece ser a un grupo de jóvenes, les llevaron a Italia y debieron hacer balconing de este, ¿no? Arrojarse desde... ¿Cómo puede considerarse semejante cosa una actividad escolar? Es lo que yo no me... Hombre, el balconing no estaría controlado como... Gustavo seguramente dirá que si quería hacer balconing que lo hagan. No, hombre, es la selección natural. Los que no vuelvan es que no merecían volver. Entonces, lo que tendría que cambiar es el nombre, porque llamar a esto viaje de estudios, hombre, salvo que sea de estudios de la naturaleza humana o de la maduración. Porque no, normalmente lo que yo no entiendo es por qué se empeñan en ir a Italia o en ir a Viena. Quiero decir, pues si para lo que se hace, si bastaba con que se fueran a un hotel rural, no, pero a Covadonga o a Gandia Shore, a cualquier sitio, ¿qué más da? Porque en realidad solo tienes que hacer una cosa, es decir, entra en YouTube a ver un poco de los miles de vídeos que suben en estos llamados viajes de estudios y no encontrarás ningún vídeo en el cual alguien esté grabando algo. Digo, no, es todo lo contrario. Que diga, no, es que así aprendo. No, sí, que son interesantes, porque seguramente la función de estos viajes de estudios es lo que es. Es decir, por suerte,
Mira, el primer viaje de estudios que hubo así en serio fue en el año 32, fue con la República precisamente. Fue un viaje de estudios que el que hizo la educación la República. Julián Marías, etc. Pero era un viaje que cuando lees el libro era una cosa vomitiva, que decir, era la oligarquía madrileña republicana, se fueron pagando una pasta, un mes y medio a Tierra Santa, Egipto, etcétera, con un barco y tal, como ¿No eran los estudiantes? Eran estudiantes todos. Eran estudiantes. Eran estudiantes. Julián Marías en el año 32. Claro. Sí, claro, Julián Marías de estudiante. Claro. Julián Marías de estudiante, con los profesores y tal, pero eran todos, es decir, que 40, y hay 2 libros escritos sobre aquel viaje de estudios de la República. Pero claro, había que tener mucho dinero y ser de la oligarquía madrileña para ir a ese viaje. Bueno, eso, por suerte, se democratizó durante el franquismo y los viajes de estudios ya se hicieron para todo el mundo. En su momento, sí que esos viajes de estudios, porque la autoridad del profesor era distinta, tenían un componente fundamentalmente académico. Hoy día el viaje de estudios es más orgía porfía y sí, hombre, yo no tengo esa idea, pero en fin, no sé. ¿Qué viajes de estudio? No, vamos, consulta, habla, que sí, yo tengo sobrinos, me cuentan que por el día se va a los museos y por la noche joven y esas cosas, ¿no? Bueno, no, porque se va a los museos, se va al coñazo de tal, a hacer el gamberro lo que se pueda y bien. Pero pero que es así, o sea, que es normal, tampoco sería ridículo lo contrario. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con el asunto, que diga que hay un conflicto de autoridades y normalmente la perversión democrática determina que las autoridades políticas procuren satisfacer a los votantes de las APAs y de las AMAs y el profesor queda inerme frente a la dictadura del consumidor. ¿Todo esto es culpa de los padres al final? No, los padres no, porque al fin y al cabo los padres los han traído al mundo, hombre. Entonces, son también corresponsables, ¿no? Bueno, es una situación cambiante en este periodo final de entreguerras en el que estamos. Básicamente la cosa, porque es una cosa que se cuenta mucho y que tiene algo de eso hay, ¿no? Cuando yo era joven, pues llegabas a casa y decías, me echaron de clase de no sé qué, y la reacción de mi padre y de mi madre siempre era que algo habrás hecho. O darte otra hostia. O por algo será, ¿no? Jamás me daban a mí de mano la razón o tal. Luego ya se hablaba y se explicaba lo que había pasado y lo que fuera. Pero de mano era, pues algo sería. Y ahora te cuentan muchas veces que la reacción es la contraria, ¿no? Siempre. De mano los padres están más dispuestos a darle la razón al chiquillo. Y yo les digo siempre a mis compañeros, cuando compartimos asignatura y tal, que cuando vengan los alumnos diciendo es que dijo, el otro compañero dijo en clase no sé qué, lo primero es vale. Al alumno le dices vale, luego ya iremos a comprobar lo que dijo realmente, pero que porque son muchos y tú pudiste haberte expresado mal, ¿no? O sea, no es por suponer que ellos son malvados y quieren engañarte, ¿no? Sino que el equipo tiene que dar una imagen de unidad y de estar de acuerdo en cómo se da la clase y cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Bueno, hay otros asuntos también en este día. En medio de la crisis, ayer supimos en esa necesidad de transparencia que se ha autoimpuesto la Casa Real, que el rey va a mantener sus sueldos del 2011 y que a quienes le recorta tremendamente a quienes sufren más el recorte son las mujeres de la Casa Real. La princesa, la infanta Elena y la reina son a las que le recortan 55.000 euros, porque el príncipe seguirá cobrando lo mismo y el rey también. ¿Eso es machismo? ¿Es austeridad? ¿No lo es? No, hombre, yo supongo que al hacer las cuentas habrán visto que las mujeres eran ahorradoras, que gastaban menos y que pueden prescindir de esas cantidades. Entonces, yo creo que es algo normal, ¿eh? Ahora, con ese recorte no se lava lo de Urdangarín. No, yo creo que esto es muy grave, ¿eh? El presupuesto de la Casa Real baja un 4%, cuando el de educación baja un 31%, el de sanidad un 22%, el de cultura un 20%, el de servicios sociales un 40%. En los presupuestos del 2013 con respecto al 2012. El de la Casa Real baja un 4% porque su función social es más importante que la de la sanidad, la educación, la cultura o los servicios de atención al ciudadano desde los ayuntamientos. ¿Se puede entender eso? Esto es otra vergüenza. Y los recortes deberían ser más amplios para la Casa Real. De recortes de carácter ilustrado, de
los recortes de carácter ilustrado que se hicieron a la Revolución realeza, Francesa, sí. esos son los recortes que habría que hacer a la Casa Real. Aparte de que están metidos en un caso de corrupción estructural también, porque es a lo que se dedican todo el tiempo. Entonces, su función no se sabe muy bien cuál es. Lo hacen, además, mal. Representan al Estado de una manera que yo pienso que es totalmente prescindible. Y están imbuidos claramente en procesos totalmente ilegales, asumiendo ese buen nombre que se fabricó la monarquía. El otro día intentaron hacer un lavado de cara con un Jesús Hermida, que aquello daba... En fin, no quiero calificarlo, porque eludir ciertas preguntas en estos momentos, oye, pues me parece que debería ser un periodista más serio como es él en estas alturas de su carrera. Si lo obligaron a hacer eso, debe haber dicho, yo esto no lo hago. Claro, es que me parece desde un punto de vista profesional, hay ciertas preguntas que todo el mundo estaba esperando que tenía que hacer, ¿no? Y ver cómo el rey, ahora gánate el sueldo ese que tienes contestando a ciertas preguntas. En fin, bueno, yo creo que la monarquía... El rey es una persona cuya firmeza en sus convicciones, pero sabemos cuál es. Primero, juró fidelidad al régimen franquista y al poco tiempo nos da lecciones de democracia y de convivencia. Bueno, pues eso es lo que representa el rey. El rey representa una España que está superada por los acontecimientos, que fue una estrategia de los poderosos para seguir manteniendo el poder y que yo creo que en estos momentos hay que plantearse que debemos cambiarlo totalmente. Hombre, defienda algo al rey, Gustavo. No, yo al rey no tengo por qué defenderle, no, yo... Bueno, si te gustara así... No, yo voy al funcionalismo, es decir, 8 millones de euros por mantener la jefatura del Estado, la casa real, que en este caso es la jefatura del Estado, es barato. En el sentido siguiente, si en estos 30 años de democracia hubiéramos tenido 5 presidentes, 5 jefes del Estado, pues si hubiéramos sido una república, etcétera, nos costaría muchísimo más mantener las 5 casas cesantes de los 5 jefes bueno, eso depende del de Estado. lo que se les atribuyera. No, simplemente como pasa en Estados Unidos o como pasa aquí con las autonomías. Es decir, ¿cuánto cuesta mantener a los que están cesantes con sus oficinas, con sus cosas? Porque te ahorrarías la antigüedad en el salario del rey. No, pero aquí no hay antigüedad. Estos son, entonces, y luego, 8 millones de euros al año. Tú date cuenta, con el Niemeyer da para 6 años. Pero yo no sé por qué comparas. Vamos a ver, aquí pasa una cosa. Tú miras Niemeyer, un huevín allí en Avilés, y eso ha costado el presupuesto de 6 años. La Casa Real ha empezado a dar estas cuentas recientemente, porque hasta ahora lo único que aparecía era una partida global y no se sabía en qué lo gastaban. Y sin embargo sí sabíamos que recibían un mogollón de pasta y que sin embargo alquiler no pagan, viajes no pagan porque van en el presupuesto. Cuando hace un viaje oficial a un país, lo paga el presupuesto de exteriores. Entonces, esto es solo para... no se sabe para qué, porque... No, de aquí tienen que pagar muchos de los empleados que tienen, que no los paga Patrimonio Nacional. No, algunos es mantenimiento de la Casa Real, pero hay otras muchas actividades que ellos realizan que no son de esto. Que vienen, normal. Bueno, bien, pero es que eso no es así en otras casas reales. Otras casas reales vienen dando cuentas de todos sus gastos, punto por punto. Pero la Casa Real Inglesa, por ejemplo, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque eso es una casa real que ha tenido que sobrevivir a una revolución francesa, ha tenido que demostrar que sirve para algo en su país. No, te lo invalido. Y tiene algunas... Yo no voy a defender la monarquía inglesa, pero desde luego, en cuanto a transparencia informativa, le da 1000 vueltas a la monarquía española. Todo lo contrario, aunque a mí me da igual. Sí. A mí me da igual porque yo estoy en contra de la monarquía, aunque fueran unos santos varones y unas santas mujeres. Me daría lo mismo. Ahora, lo que se ve aquí es unas cantidades astronómicas, porque el rey es un... ¿cómo lo llamaríamos? Un vividor, una persona que vio cómo aquí podía ganarse el sustento de una manera muy cómoda, plácida y tal, y pegándose la gran vida, y no tuvo reparos en saltarse a su propio padre, según la lógica monárquica, y no tuvo reparos en darle la mano a Franco y en aceptar todo lo que le pusieron por delante con tal de estar donde tiene que estar. Entonces yo creo que no tiene hoy en día ninguna función y que hay que llamar a los ciudadanos a que sean ciudadanos y no súbditos y que vayamos a una España
tricolor, con una bandera mucho más guapa, que combina mejor con todo. La selección española estaría preciosa ahí con un poco de morado. Si es que existe selección española, pues Y existiría. Tercera República. No, porque los comunistas somos más de la tradición de la Tercera República española. Pero bueno, si fuera ibérica tampoco... Vamos a lo mejor lo de juntarnos con Portugal superaría... No, lo digo porque ya no estará Cataluña, no estará superaría Euskadi. algunos... No, pero bueno, podemos estar todos en una república Capital Lisboa o Barcelona. ibérica, canaria y balear. Capital Barcelona, sí. Vamos a ver, lo de Y Ceuta, lo de y Melilla, Inglaterra no sé. están en el antiguo régimen todavía. Claro. Quiero decir que ahí no es que hayan pasado por la revolución, no, es que no han tenido revolución liberal burguesa, y la reina de Inglaterra sigue siendo la papisa de la iglesia anglicana, con lo cual, como en el antiguo régimen, mantienen medio Inglaterra de su propiedad. Y entonces es una situación totalmente anacrónica, que ahí estamos a otra escala. Los reyes de aquí son unos pobres desgraciados que tienen que cumplir las funciones que han asumido, pero que para el que la quiera, que son prisioneros del puesto y del cargo, ¿eh? Es decir, que no es... Entre todas las cosas que se pueden decir de la monarquía española, decir que son unos pobres desgraciados... Hombre, pues voy a reflexionar mucho sobre esto. No, vamos, tú medita la falta de libertad que tiene. Hombre, yo entiendo que se tenga que buscar de vez en cuando pues una fuga seculi de ir a cazar un elefante por ahí o cosas así. Pero bueno, son cosas que hace mucha gente, ¿no? Pero que es un agobio, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, como el sacrificio que la princesa Leticia ha hecho al incorporarse a la casa. Es decir, ha desaparecido su vida particular, su vida privada. ¿Y su voz? Es todo, absolutamente Antes, por todo. lo menos, la Desaparecido veíamos ahí. en el telediario, Todo. noticias, y ahora... Entonces, yo hoy voy a la economía, al pragmatismo. Es decir, el Estado tiene que tener una jefatura del Estado. Y entonces eso cuesta dinero. O sea... en Francia, el presidente de Francia cuesta muchísimo más, la presidencia de Francia. Tiene 1000 empleados en sus... Es a lo grande. Pero tiene más funciones. Bueno, no creas, ¿eh? Quiere decir que, porque intervenir en Mali y cosas así. A cualquier ciudadano quién es el primer ministro francés, y muchos lo saben, pero quién es el presidente de la República, sí. Bueno, sí, pero precisamente... No sé por qué lo pregunto muchas veces. Sí, claro. Pero Ay, es verdad. ¿Cómo es eso? Bueno, pero eso porque varían porque aquí está exagerada la figura del presidente del Consejo Yo creo que de aquí Ministros, toda la etcétera. estructura del Estado es una corrupción en sí misma. Está pensada... Te veo anarquista, me sé comunista. Está pensada para satisfacer los intereses de la oligarquía franquista que quiso prolongarse. Pero, hombre, que eso ya murió hace mucho tiempo. No la No, matamos del todo. No la matamos del todo. Y algunos además son herederos genéticos de esa oligarquía. Algunos de los que ahora, estoy hablando sobre todo la Iglesia, de la expresidenta de Madrid, ¿no? Que es una mujer que sabe quitarse de en medio en el momento oportuno y ahora puede reaparecer. Pero se ha ido. Como, según parece, se había ido a buscar talentos por ahí, ¿no? Pues yo y ahora reaparece. Yo la veo más que nunca. Ahora reaparece ahí como ella no tiene nada que ver con lo... Loy, pero te veo un toque anarco. ¿eh? No, para nada. No, a ver, no digas eso, que ya sabes que la tradición comunista es muy dada a la depuración. Oye, y así. a mí me llama mucho la atención que han devuelto al parque móvil 27 de los 72 coches oficiales que tenía. O sea, que antes tenía casi 100 coches oficiales. y ahora Pero los que le regalan las casas cada vez que Claro, sale un modelo eso nuevo pasa de al lujo, ¿esos patrimonio, los eso devolvió que- o no? Esos no son oficiales, claro. No indica Ahora, nada más. y esos 27 por suerte son los coches, porque no supone 27 parados más de conductores del parque móvil. Porque, ojo, una de las ventajas de la Casa Real es que son muy apañaditos y conducen ellos a veces. Con lo cual provocan paro, pero Bueno, el rey tampoco no generan creo gasto. ahora, ¿eh? con sus problemas de cadera y eso no creo Bueno, que... es normal, que eso... Eso es la Pero bueno, el rey debiera salir por el Madrid, por el Madrid de los Austrias a caballo, como es debido, ¿no? No, pero para eso Con unos cuantos plebeyos ahí. El rey ya está para la ley de dependencia, para ser beneficiario. Con los recortes no sé yo si le van a tocar. ¿Y este afán de transparencia de la Casa Real lo veis? Bueno, pues eso Una campaña de imagen, ¿no? seguramente viene obligado por los tiempos pero seguramente se comunica mal también, ¿eh? Yo creo que deberíamos aplicar aquí ese dicho de a la fuerza ahorcan, modificando el método por el francés. No, es decir, que seguramente A la está mal fuerza comunicado, guillotina. porque aquí tendrían que decir estas cifras diciendo, bueno,
y en Portugal la jefatura del Estado cuesta esto, y en Inglaterra cuesta esto y lo otro. Es decir, para tener un criterio comparativo. Yo lo comparo con el Niemeyer, que es la medida que tenemos aquí en Asturias, así con antonomasia. Pero Niemeyer es algo, y a veces hay conciertos. 50 millones de euros, tío. Y a veces Sí, hasta no te va gente. cuenta, A veces no. Sí, no, desde luego que... Son eso- 2 veces lo del Eso no elemento puede, este. no puede, 6 veces no lo puede de la decirse Casa que haya Real. sido un Es negocio, tremendo. un negocio redondo. Claro. Y no te digo nada si comparas los 70 millones con lo que costó el aeropuerto ese famoso. Es decir, vamos, lo que ha costado la Casa Real desde la transición hasta ahora es menos que el aeropuerto ese que está ahí vacío. Se trata de ver si cumple una función conveniente o no, y yo creo que cumple una Sí, pero función que entonces, inconveniente. bueno, pero que entonces no es una cuestión económica, es una No, cuestión no, no, estética no. tuya, más bien, vale, de acuerdo. No, que es decir una que cuestión económica, pero todos los empleados públicos y todo lo público se han visto obligados a recortar sus salarios y sus remuneraciones, y aquí nos encontramos con una cierta subida, igual que en los un diputados. 4% has dicho, hombre, ha En bajado los un 4%. diputados. No, pero ese es el presupuesto global de la Casa Real. Global, sí. Sus salarios han subido. Un poco. Oye, no sé qué os parece, nos quedan 2 minutos, así que lo último que queráis decir, por acabar con temas, porque había otros, pero probablemente mucho más serios, como para frivolizar sobre ellos, como el caso de ese kamikaze indultado graciosamente por el gobierno. Pero para no acabar con esos temas, está muy de moda, estoy leyendo ahora que dentro de unos días el ministro Arias Cañete va a comparecer en febrero porque van a crear una ley, ¿cómo lo llama? Una ley de cadena alimentaria. Está muy de moda decir que tanto en los hogares como en los restaurantes como en todos sitios despilfarramos alimentos. Entonces hay que sacar una ley para que no despilfarremos alimentos. Sí, es en un momento en el cual cada vez hay más población que va a empezar a pasar hambre, si no la está pasando ya, se le traslada la culpa y dice, no, ¿pasas hambre? No, es que despilfarras alimentos. O sea, es Curioso. de un desahogo absoluto. Yo el otro día lo dije y lo reitero, es decir, ir contra el despilfarro de alimentos es favorecer el incremento del paro y de la crisis. Si no tirásemos la mitad de los alimentos, sería que compraríamos la mitad de los productos, no haría falta producir tanto, no haría falta vender tanto, que aumentaría el paro. Es decir, tomar yogures caducados incrementa el paro. Ahora, Mejora la economía española. Mejora la economía española. Tirar, porque si lo que sobra es comida, está mal repartida. Ahora, que te vengan a decir, que vengan a trasladar la culpa al consumidor de que eres un derrochón, me parece ya reírse del consumidor. Sí, yo Pero creo que bueno. estamos ante un gobierno que podríamos calificar de fascista, en el sentido de que las necesidades del pueblo al que gobiernan le importan muy poco y que se presta más a lo que le exigen personas ajenas a España que a las necesidades reales de España, y que además tienen un descaro, una jeta, un morro que se lo pisan para Pero llevar ¿qué te adelante parece mal que nos digan que no despilfarramos? su estrategia. Pero vamos a ver, tenemos un ministro de Educación que se atreve a decir que el aumento del número de alumnos por clase mejora la socialización de los alumnos. Si a ese tío mañana va a una conferencia y le da una torta solo, Que a punto está, yo ¿no? creo que le aplaude toda España. A un ministro de Agricultura que con lo que está sufriendo el campo, los ganaderos, que no hay ayudas, que pactaron unas políticas agrarias de convergencia que son penosas, que hay personas que solo tienen la propiedad de la tierra que reciben subvenciones. La duquesa de Alba es la segunda mayor receptora de ayudas europeas porque tiene la propiedad de la tierra, las tierras sin cultivar. Con los problemas que hay en España, que salga diciendo eso, no me digas que no es para darle una tocha, por lo menos, ¿no? Algo así, porque es que es un descaro insultando constantemente a la gente. Se atreven a pactar que es más importante cubrir el déficit público en la Constitución que no se podía cambiar, que necesitaba un consenso global, años de diálogo. ¿Y cómo se resolvió eso? En una llamada en agosto, Zapatero, Rajoy, sí, firmamos. Y ahora resulta que es más importante pagar la deuda que hacer unos presupuestos como es debido para sanidad o educación. Son unos, no sé cómo llamarles ya, yo bueno, ya les llamé fascistas, no sé qué más puedo llamarles. Gustavo, lo último. No, nada. Bien. A comer yogures caducados. Y a no tirar nada.
Y lo que tiremos, y fíjate, si no se tirase nada, ¿quién iba a ir a los cubos de la basura a buscar algo con lo que quitar el hambre? Ni eso, Escena que se ve. Eso se está viendo. Claro, No eso es- está no viendo. es una cosa de Hasta broma. con eso quieren acabar. Ahora No, ponen no, si no es broma. candados es así. en esos contenedores de superficies comerciales o restaurantes donde se tira para evitar esa imagen de gente rebuscando en los cubos, los cierran con candado. No, lo que pueden Se hacer puede- es empezar a matar a la gente que está a los homeless, y a la gente que está teniendo más necesidades, que revuelven la basura, podemos empezar a matarlos ya. Es lo que les falta, nada más. Sí, poco prudente por entrar en proponer. estos berenjenales y además volver con lo mismo, como si no tuviera más cosas de las que hablar, el ministro y medio. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, Gustavo, por la presencia esta noche en el debate, igualmente a Nacho, Ignacio Loy, y a ustedes. Mañana volvemos, tenemos un nuevo debate. Mañana nos visitan Manuel Ángel Rodríguez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento ovetense, y Ángel Mario Díaz, presidente, entre otras cosas, de la Asociación de Familias Numerosas en Asturias. En fin, hablamos con ellos mañana, será el debate del miércoles. Por hoy nada más, buenas noches.